Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por una oportunidad más de poder alabar y glorificar el grande y poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús a regocijarnos en esta hora en su santa y bendita palabra, deseando en el nombre del Señor que sea de gran bendición para cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bien, amados hermanos, en el nombre de Jesús, estamos en esta hora dando inicio a la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, nos ha dejado tan claramente su palabra para que todos podamos proceder al arrepentimiento y reconocer verdaderamente que fuera de Él no hay nada que el hombre pueda encontrar que no sea en nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor lo haya dejado tan claro y siga hablándonos a cada uno de nosotros con tanta claridad, con hechos también frente a nuestros ojos que dan testimonio de la grandeza de Dios, de su amor y de su misericordia para con cada uno de nosotros. A pesar de eso, la mayoría de la humanidad no ha conocido al Señor Jesucristo, o mejor dicho, no han querido recibirle. A pesar que el Señor se ha acercado tanto al hombre y ha dado a conocer su inmenso amor que Él tiene por cada uno de nosotros, Él se ha manifestado de una y de otra forma, tratando de ayudarnos que a través de su manifestación gloriosa, a través de esa manifestación poderosa en nuestras propias vidas, ayudándonos en tantas de nuestras dificultades, como hemos visto la mano del Señor. Y si no lo hemos podido reconocer en nuestras vidas, lo hemos visto a lo mejor en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros familiares. De una o de otra forma, el Señor siempre nos ha dado y continúa dándonos la oportunidad de poder ver su obra de amor por la humanidad, llamándonos así que nosotros creamos en Él, le busquemos y reconozcamos verdaderamente que Él es nuestro ayudador y que Él es el Dios todopoderoso, el que puede hacer lo que el hombre no puede hacer en nosotros. Eso lo puede hacer solamente Dios. Aquellas cosas que no encontramos, amados hermanos, respuestas ni ayuda en ningún lugar, déjeme decirle que quien tiene la respuesta y la ayuda para todo aquel que tiene necesidad de un milagro, necesidad de un favor de Dios, necesidad de ver la mano poderosa del Señor, eso solamente está en Jesucristo. Y así el Señor nos ha hablado a través de su palabra, nos ha hablado a través de sus milagros, pero el hombre sigue siendo el mismo. Así como aquellas multitudes de gente que se acercaron al Señor Jesús, y es más, que seguían al Señor Jesús y veían con sus propios ojos los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía frente a sus propios ojos. Aún así, no fue suficiente para esa gente convertirse al Señor. Le seguían nada más como mirones, le seguían nada más como gente que quería ver lo que Jesús hacía en otros, pero no en ellos. Parece ser que no tenían necesidades, pero la verdad, todos tenemos necesidades, amados hermanos, en el nombre de Jesús, y especialmente necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Como decía, mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, eran multitudes de personas que le seguían. En los evangelios podemos nosotros darnos cuenta que verdaderamente donde fuera que el Señor llegara, se hacían multitudes alrededor de Él para oír su palabra y para ver todo lo que el Señor hacía. Pero sabemos que a la hora de seguir al Señor, fueron muy pocos los que le siguieron. Y hoy en día no hay ninguna diferencia, sigue siendo lo mismo. Muchos han tenido la oportunidad de ver la mano poderosa del Señor en sus familiares,
en sus amistades y hasta en sus propias vidas. Pero a pesar que han visto el poder de Dios en sus vidas, no han podido aún creer en el Señor, no han podido amar al Señor, no han podido seguir al Señor, no han podido tener verdaderamente fe en el Señor. Así que no se trata de que tanto usted vea, porque ¿qué más aquella gente que caminó con el Señor? Vieron tantas cosas, pero aún así no se convirtieron al Señor. ¿Cuántos de vosotros han visto tantas cosas que Dios ha hecho en sus hermanos, en usted mismo, en sus familiares, y que a lo mejor usted mismo es testigo de todas esas maravillas que Dios ha hecho, pero aún así no puede confiar en el Señor? Aún así no cree al 100% en el Señor. Aún así no ha podido seguir al Señor. Aún viendo todas esas cosas, no ha podido hacer una verdadera decisión de servir al Señor. Aún cuando necesita del Señor, vienen dudas a usted, olvidándose de todo lo que sus ojos han visto y sus oídos han escuchado. Tristemente, esta es la verdad de la humanidad para con Dios, que aún escuchando, aún viendo, no es suficiente. Y no va a ser suficiente para los incrédulos, para todos aquellos que no aman al Señor. Pero para los que amamos al Señor, seremos tal como lo dijo el Señor, que no tendremos necesidad de ver para creer en el Señor, que no tendremos necesidad de que Dios haga grandes milagros en nuestras vidas para serle fiel al Señor. No tendremos necesidad de que Dios constantemente esté supliendo nuestras necesidades para amarle, para seguirle, para buscar cada día ser mejor con Él, porque hemos creído de corazón. Hemos creído, como dice su palabra: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Que no hay necesidad de ver para creer verdaderamente en el Señor. Hay muchas personas que ven demasiado y ven tanto, y aún viendo no es suficiente para creer en el Señor. Si usted es una de esas personas que ha visto tantos milagros, que ha visto tanto la mano de Dios en su vida, que Dios se ha glorificado de una y de otra forma en su vida, y aún así usted no le ha dado el 100% al Señor, aún así usted tiene dudas en su corazón, aún así usted no puede dejar aquello que ofende al Señor, aún así no puede decidirse de verdaderamente hacer una decisión de una vez para servir al Señor, para servirle con todo su corazón, para servirle en buen tiempo y en el mal tiempo. No tendrá excusa en aquel día, porque a lo mejor por la dureza de su corazón Dios ha hecho tantos milagros en su vida, y aún así, haciendo tantos milagros, aún así usted está entre aquí y allá. No ha podido hacer una decisión firme y dar testimonio verdaderamente que usted es un siervo verdadero de Dios, que usted es una hija verdadera de Dios, que su fe está verdaderamente puesta en el Señor Jesucristo, que usted está dispuesto o dispuesta a ir a lo que sea por el Señor Jesús, porque en verdad le ha conocido, porque en verdad ha creído en Él. Tristemente, sabemos, amados hermanos, que muchos vienen a la iglesia, pero vienen a ver qué ropa es lo que trajo el hermanito, qué zapatos son los que trajo la hermanita. Vienen a ver si alabaron ellos al Señor o glorificaron al Señor o no. Pero no vienen ellos mismos buscando al Señor. Vienen a ver qué es lo que Dios va a hacer en tal servicio, en tal culto, qué es lo que Dios va a hacer a lo mejor en una persona, en un hermano. Pero no vienen buscando ver qué es lo que Dios va a hacer en su propia vida. Le importa más que sus ojos vean lo que Dios hace en aquellos que lo que Dios pueda hacer en usted. Están tan abiertos sus ojos
que no puede darse cuenta que es usted el que tiene la necesidad de buscar a Dios y que el milagro suceda en su propia vida. Muchos vienen nada más a ver qué es lo que va a pasar en el culto. ¿Quiénes son los que vinieron a alabar a Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente estaban buscando del Señor? ¿Quiénes vinieron con la misma ropa que trajeron la semana pasada? O trajeron los mismos zapatos y dice, mira, no se dio ni cuenta, el mismo vestido, la misma falda que trajo la semana pasada, esa es la misma que anda hoy, este domingo o este sábado, póngale usted el día que sea en el cual se han reunido. Usted vino a ver esas cosas. ¿Qué es lo que usted se va a llevar cuando usted va a creer en Jesús? Si usted vino a ver nada más qué es lo que vino a hacer la gente o qué es lo que Jesús hizo en aquellos. Y aún eso tendría que ser suficiente, lo que usted vea que Jesús hace con aquellas otras personas, como para quebrantarse, confiar y creer en el Señor y buscarle. Pero hay corazones sumamente duros y usted puede conocer su propio corazón, porque nadie conoce al hombre si no es Dios y el hombre mismo, que conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. Nosotros conocemos quiénes somos. Oh, amados hermanos, déjeme decirle que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fueron multitudes de personas que vieron grandes señales, que vieron grandes prodigios, que fueron testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar que con sus ojos vieron, no pudieron convertirse. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 17, dice así: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes? Bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La fe, escrito está, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Pero ¿cuánta palabra de Dios usted ha escuchado? ¿Cuánta palabra de Dios a usted se le ha dado? ¿Cuánta palabra de Dios sus oídos han escuchado? Pero aún no ha sido suficiente para poder reconocer al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, como para poder seguirle. Y poder seguirle es guardar sus mandamientos, obedecer su palabra, hacer una diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios, hacer una diferencia entre el impío y un convertido, un verdadero cristiano, porque verdaderamente ha creído en la palabra de Dios. Y muchos no tendrán excusa en aquel día de decir: Señor, pero es que yo nunca oí de tu palabra. La palabra lo dice claramente, que por el oír, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Digo, dice el Señor, ¿no han oído? ¿No ha oído usted, hermano, la palabra de Dios? ¿No ha oído usted, hermana, la palabra de Dios? ¿No has oído la palabra de Dios? Sí has oído la palabra de Dios. La has escuchado, y la has escuchado para que en aquel día no tengas excusa en la presencia del Señor, porque has oído la palabra de Dios, pero has cerrado tu corazón para convertirte de tu mal camino, para convertirte de tus maldades, porque has amado más las tinieblas que la luz de Cristo.
No ha sido por falta de palabra que tú te encuentras donde tú te encuentras. No ha sido por falta de palabra que no has podido salir de esa oscuridad de tu vida en la que te encuentras. No ha sido por falta de palabra que tú te sigues comportando como una vil impía y como un vil impío. Es porque tú has endurecido tu corazón y porque has amado más las tinieblas que la luz de Cristo. Porque te gusta más revolcarte donde el cerdo se revuelca y comer el mismo vómito que el perro vomita y vuelve el perro a lamer su propio vómito. Es porque tú amas esa clase de vida. No es porque te haga falta palabra de Dios. Has oído palabra de Dios constantemente. Estás ahí oyendo palabra de Dios, pero tus hechos, tu diario caminar dicen lo contrario. Que vas a la iglesia, pero vas a nada. Porque aunque escuches y escuches y escuches, la condición de tu vida sigue siendo la misma. Porque no vienes a buscar al Señor Jesús para que haga el milagro en tu vida. Vienes para ver qué es lo que Jesús hace en otros. Vienes nada más a lo mejor para ver la gente que viene a adorar a Dios. Pero viendo a las personas adorar a Dios, el milagro no va a suceder en tu vida hasta que tú lo reconozcas, que el que necesita buscar de Dios eres tú, y que cuando a la iglesia se va para buscar solamente a Jesús, y se va verdaderamente no a ver qué es lo que Jesús va a hacer en otros, sino qué es lo que Jesús va a hacer en ti, o lo que Jesús va a hacer en mí. Esa es la diferencia entre los que salen bendecidos cuando se acercan a oír palabra de Dios y los que salen peor que como entraron, porque salen criticando todo lo que vieron y no entendieron. ¿Y cómo lo van a entender si están en su propia carne? La palabra del Señor nos narra tantas historias de las cuales nosotros podríamos, amados hermanos, enriquecernos en ella si verdaderamente le prestáramos atención. Y no me vaya a malentender, no estoy hablando de enriquecernos monetariamente, enriquecernos espiritualmente y aprender a buscar a Dios de la forma correcta de cómo se debe de buscar al Señor. Deberíamos de aprender a obtener aquellos milagros, aquellas bendiciones que buscamos en la vida, si nosotros verdaderamente nos dedicáramos a estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener el favor de Dios? ¿De qué forma verdaderamente nosotros podemos agradar a Dios? ¿De qué forma podemos llegar y tocarle hasta recibir la bendición? Tocarle como la mujer de flujo tocó el borde del manto del Señor y pudo recibir sanidad. Pero no solamente esa mujer estaba al lado del Señor, ni solamente ella tocaba ese borde, y no solamente el borde, sino a lo mejor toda su túnica. Pues la palabra del Señor nos narra en el libro de Marcos capítulo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Marcos capítulo 5 en el nombre de nuestro Señor Jesús, y dice así la palabra del Señor: alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor que anteriormente de este capítulo o de este versículo en el cual vamos a dar inicio, el Señor Jesucristo fue a la tierra de los Gadarenos, y sabemos lo que hizo el Señor, el gran milagro de cómo hizo libre al gadareno endemoniado. Pero a pesar de todas esas maravillas que vieron que el Señor Jesucristo hizo en ese hombre endemoniado, no quisieron que el Señor estuviera cerca de ellos y le dijeron que se fuera de su tierra. El Señor se regresó a Capernaum, dice la palabra del Señor, y al regresar, dice en Marcos capítulo 5 y versículo 21, dice así:
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Pues sabemos que en muchas ocasiones el Señor aún se subía en una barquita y le hablaba desde ahí del mar a las multitudes que se reunían para escuchar a Jesús. Se reunían para escuchar a Jesús y para ver a Jesús. Cuando él regresó, dice la palabra del Señor, que se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y mientras él estaba ahí, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Llegó Jairo, un principal de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire lo que Jairo venía diciéndole a Jesús. Ahí había una multitud con Jesús, pero nadie estaba llegando como Jairo estaba llegando a él. Jairo llegó, dice su palabra, y dice: bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que él le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice de cómo este varón vino al Señor Jesucristo pidiéndole y postrándose a sus pies. Había una multitud alrededor de Jesús, pero no se dice que esa multitud se postró a los pies de Jesús. Mira la diferencia. Pero este principal de la sinagoga vino y se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ven y pon las manos de ella y vivirá. Este hombre ya tenía la fe. Este hombre ya sabía que si Jesús iba y ponía las manos sobre ella, iba esta muchacha a vivir, iba esta muchacha a sanar. Alabado sea el nombre de Jesús. No vino a decirle: ven y mira a mi hija, a ver qué es lo que tú puedes hacer por ella. Él vino y le dijo: ven y pon tus manos sobre ella, porque yo sé que si tú pones tus manos sobre ella, ella será salva y vivirá. Y la multitud, ¿a qué había venido? Entonces dice la palabra, continuando en el versículo 24, dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fue con él el Señor y juntamente con él se fue la multitud. Y la multitud era tanta que apretaban al Señor. Usted se imagina ir caminando en medio de una multitud y le van apretando. ¿Quién no le toca, verdad? Si le van apretando, le van empujando. Una persona que va caminando con una multitud que le va apretando apenas puede caminar. Pues la palabra del Señor nos narra esta historia tan poderosa diciendo que iba una gran multitud con él y que le iban apretando. Pero he aquí una mujer que sufría de una enfermedad que prácticamente estaba desahuciada por los doctores. Dice el versículo 24 que esta multitud que le seguía le apretaban, pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Era flujo de sangre por 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Palabra dice que había gastado todo lo que tenía. O sea que nos deja saber que esta mujer debió haber tenido dinero, debió haber tenido bienes, pero ya los había gastado todo en doctores. Había a lo mejor experimentado los mejores medicamentos, los mejores tratamientos, buscando ella su sanidad. Pero eran 12 años en esta lucha. Ya había gastado todo, ya no tenía nada con qué más poder continuar. No había tenido ninguna mejoría. Todo lo contrario, dice la palabra, que le iba aún peor. O sea que como estaba al principio, en vez de mejorar, había empeorado la mujer. Había gastado ya todo. Había tratado de una forma, había tratado de otra forma. Y esta era una enfermedad sumamente, amados hermanos, fuerte. Imagínense lo que es tener flujo de sangre. Esta mujer con seguridad se sentía muy débil. Con seguridad a lo mejor no tenía ni color, a lo mejor tenía esta anemia también, pérdida de tanta sangre. Se avergonzaba porque en una enfermedad de esta, con seguridad, su cuerpo despedía mal olor. No estamos hablando de que era una semana que había tenido flujo de sangre, sino que tenía 12 años de sufrir un flujo de sangre. Ella había buscado de una forma, de otra forma, pero nada había ayudado a la enfermedad de esta mujer. Pero esta mujer, después que había gastado todo su dinero en médicos y gastado todo lo que tenía sin aprovechar nada, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer solamente escuchó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué escuchó? Escuchó a lo mejor hablar de Jesús, que el Señor había limpiado a los leprosos, que el Señor había dado vista al ciego, que el Señor había hecho caminar al paralítico. Cuántas maravillas el Señor ya había hecho. Y cuando esta mujer oyó, obviamente esta mujer creyó y tuvo fe. Esta mujer verdaderamente solamente necesitó escuchar acerca de Jesús. ¿Y usted cuánto más necesita escuchar acerca de Jesús? ¿Cuánto más necesita escuchar acerca de Jesús para saber que el único que puede ayudarle es Jesús? Y que necesita verdaderamente tocarle a Él, no físicamente, pero tocarle en fe, en el nombre de Jesús. Pues esta mujer vino, no fue capaz ni tan siquiera de ponerse frente al Señor. A lo mejor le daba vergüenza. Ella luchó. Si el Señor iba en medio de una multitud que lo apretaba, esta mujer debió luchar para entrar y poder acercarse a Jesús. Y fue detrás del Señor Jesús y tocó su manto. Y tocó su manto porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Oiga lo que esta mujer decía. Esta mujer no dijo: voy a ir a conocer a Jesús, voy a ir a escuchar qué es lo que dice Jesús, voy a ir a ver qué es lo que hace Jesús. A lo mejor yo pueda creer en Él, a lo mejor me ayude a mi fe y lo busque para que me sane, a lo mejor haga algo en mí Jesús. No, ella estaba segura, ella estaba diciendo entre sí, dice que ella decía: si tan solamente tocare yo su manto, seré salva de esta enfermedad, salva de esta hemorragia que tengo. Si tan solamente tocare su manto. Pero ¿cómo pudo tener tanta fe esta mujer? Si esta mujer, dice la palabra del Señor, que cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer no había oído antes de Jesús, esta mujer no lo había visto a Jesús, esta mujer oyó hablar de Jesús, y al escuchar lo que se hablaba de Jesús, oh, su fe fue grande al oír las obras de Jesús, al oír a lo mejor el mensaje que daban de Jesús, de las cosas que Jesús hacía. Ella tomó ánimo y tuvo fe y buscó al Señor Jesucristo. No se quedó en su casa, no se quedó acostada, no se quedó diciendo: Dios sabe lo que tengo y si Dios quiere me va a sanar. Tampoco mandó a alguien a decirle: vaya y dígale a Jesús que me sane. Ustedes que se acercan a Jesús, háblenle de mí y díganle que me sane. Como mucha gente pide oración y dice: va para la iglesia, ay, pide que oren por mí. Y si tiene tanta necesidad, ¿por qué no va usted? ¿Por qué no va usted misma? ¿Por qué no va usted mismo? Y se arrodilla en la presencia del Señor y pide a los ungidos del Señor que oren por usted, pidiendo misericordia al Señor por usted, que tanta es la necesidad que tiene. ¿Qué tan grave es? Yo he escuchado en mi pastorado, hay personas que han mandado a pedir oración porque tienen cáncer. No es una gripe la que tienen, cáncer, enfermedades graves. Y puedo decir: y está tan grave, está tan enferma y no puede venir físicamente, al menos que vea el Señor el deseo, su fe de buscarle, sino que nada más manda a pedir la oración. ¿A qué hacemos a Dios? Esta mujer puede decir: pero es que está enferma. ¿Qué más que a una mujer con un flujo de sangre? Y no iba a un lugar cómodo, no iba a un lugar que era muy accesible a llegar al Señor Jesús. Iba a meterse en medio de una multitud que llevaban al Señor apretado. Y aún así, esta mujer, a lo mejor con toda su debilidad y con toda la vergüenza, a lo mejor que sentía, a lo mejor por el mal olor de la sangre, ella misma buscó al Señor, ella misma fue al Señor, y ella tenía la fe que si tocaba el borde de su manto, ella iba a ser salva de esta enfermedad, porque verdaderamente había creído en el Señor. Pero ¿qué había hecho el Señor para que esta mujer creyera? ¿Había visto esta mujer milagros? No, la palabra dice que cuando oyó hablar de Jesús. Usted ha oído hablar de Jesús. Usted ha oído que Jesús le ha hablado a usted personalmente. Y aún así no puede confiar en el Señor. Qué lamentable caso. Qué lamentable. Porque aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos, amados hermanos, las instrucciones. Como nosotros verdaderamente podemos tocar a Dios y podemos obtener los favores de Dios. Aunque iba una multitud de gente apretándole, ella fue, dice la palabra, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Por qué? Porque llegó esta mujer con fe. Pero esta mujer fue y tocó ese manto, no como los que le iban apretando al Señor, porque muchos iban tocando ese manto, muchos iban tocando mucho más de ese manto, pues iban apretando aún al Señor. Pero nada sucedía con ellos, porque ellos andaban nada más de mirones, porque ellos estaban nada más para ver qué era lo que Jesús hacía. Ellos estaban queriendo ver con este ojo. Ella vino en fe y tocó el manto de Jesús, y poder salió de Jesús y fue sana. Mientras lo que lo empujaban y apretaban al Señor, poder no salía del Señor para ellos, porque no lo estaban verdaderamente buscando. No se trata nada más de decir: yo fui a la iglesia, yo estuve en iglesia, yo estuve en alabanza de Dios. Tú estuviste ahí, pero los que alabaron fueron otros. Tú estuviste ahí, pero los que verdaderamente estuvieron en la presencia del Señor fueron otros, no tú. Continuamos y dice la palabra del Señor que al tocar el manto ella fue sana de aquel azote que tenía por 12 años, que había azotado a su cuerpo. Pero fue con fe a Jesús y tan solamente tocó el borde de su manto, y ella supo desde ese momento que ella estaba sana, porque su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sabiendo Jesús sabía lo que había sucedido, pero todo esto quedó para que nosotros también tuviéramos la oportunidad de ver cómo es que debemos de acercarnos a Jesús, cómo es que debemos de buscar al Señor, y no nos engañemos nosotros mismos. El Señor en ningún otro momento dijo: ha salido poder de mí. Pero en el momento que la mujer lo tocó con fe, ahí sí, ahí dijo al Señor: ¿quién me ha tocado? Él sabía que lo habían tocado, él sabía que lo iban apretando, pero él no estaba hablando de lo que físicamente iban tocando a su cuerpo y apretándolo. Él estaba hablando de los que en fe le habían tocado, aquella mujer que en fe le había tocado. Él sabía quién era, pues nada hay escondido para el Señor. Todo Él lo conoce. Él preguntó para que quedara esta historia para nosotros. Pues diciendo Él, dijo: yo he conocido que había salido de Él, había salido poder. Y dice que viendo Él, preguntó luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? En la mente del hombre. Sus discípulos dijeron: Señor, pero ¿no ves que la multitud te aprieta? ¿No ves que hasta te empujan de un lado para otro, Señor? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Dejando saber al Señor cómo es que se debe de tocar al Señor. En fe, hermanos, creyendo verdaderamente que vas a recibir. El Señor no estaba tomando en cuenta a esa multitud. El Señor estaba tomando en cuenta a esa mujer que se había acercado a Él con fe, a esa mujer que había tocado el borde de su manto con fe. De ella era que estaba hablando el Señor. El Señor no estaba diciendo a esta multitud: me toca. El Señor preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. ¿Y por qué salió poder? Porque esta mujer tocó al Señor en fe. ¿Quiere usted recibir del Señor? Busque al Señor en fe. Clame al Señor en fe. Doble sus rodillas en fe. Pues el Señor Jesucristo dijo:
¿quién me ha tocado? Pues ellos dijeron, Señor, si esta multitud te aprieta y dices tú, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No tuvo vergüenza, no se escondió. La mujer vino y le dijo toda la verdad. Le dijo cuántos años ella había sufrido de flujo de sangre. Le dijo que había gastado todo lo que ella tenía en doctores. Le dijo que su condición no había mejorado nunca, sino al contrario, se había puesto peor. Y le dijo, y a mí me hablaron de ti, Señor. Y yo creí. Esto es diciendo yo, porque dice que le dijo toda la verdad. Con seguridad le dijo, Señor, pero yo oí hablar de ti y tuve fe. Y yo sabía que si tocaba el borde de tu manto, iba a ser sana, Señor. Y yo vine y toqué tu borde de tu manto, Señor, y fui sana. La palabra dice que la mujer vino aún con temor delante de él y le dijo toda la verdad, postrándose ante el Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y él le dijo, hija, mire cómo la llamó el Señor. La única mujer que ha sido llamada así por el Señor. Hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Me imagino que se preguntaba toda la multitud, ¿cómo que esta tocó el borde de su manto y se sanó? Y yo que he ido aquí cerca de Jesús y lo he empujado y el dolor de cabeza a mí no se me ha quitado. Y yo que vengo caminando con Jesús y vengo cerca de Él y el dolor en mis piernas no se me va de andar caminando tanto detrás de Jesús. Ahí está la diferencia. ¿Por qué tú estás detrás de Jesús? ¿Por ver lo que Jesús hace o porque has creído en Jesús? Esta mujer vino a Jesús porque había creído en Jesús. Y vino creyendo que lo que ella buscaba lo recibiría si tan solamente tocaba el borde del manto de Jesús. Pero la multitud, ¿qué era lo que buscaba? Con seguridad en esa multitud había más necesitados. El hombre siempre está necesitado de tantos favores de Dios. Y ellos a lo mejor pensando y yendo aquí cerca de Jesús, a lo mejor Jesús me ve y a lo mejor Jesús hace algo por mí. Jesús va a hacer por ti o por cualquier otro, pero cuando vengas con fe, cuando vengas con fe, creyendo en Él, porque Él se glorifica en los que creen en Él y creen con todo su corazón. Pero qué lamentable si tú tienes años de servir al Señor o aún has nacido en el Señor, has crecido desde siendo un bebé, siendo un niño, has crecido en el Señor, has crecido tú siendo una niñita, has crecido en el Señor y estás más lejos que cualquier pecador. ¿Por qué? Porque has escuchado tanto la palabra de Dios y de Dios no tienes nada. Tu corazón está lejos de Dios. Nadie es culpable más que tú, que has endurecido el corazón y has amado las tinieblas antes que amar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquella mujer fue salva
de aquel azote que había azotado su cuerpo por 12 años. Desde aquel momento que tocó el borde del manto de Jesús. Pero ¿qué fue lo que a esta mujer se le dio? ¿O qué fue lo que vio para que esta mujer tuviera una fe tan fuerte, una fe tan poderosa, una fe tan exitosa? Que es más, ya ella había pensado, ya ella decía en sí misma: si yo toco el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Ella no venía viendo a ver qué Jesús iba a hacer. Ella ya decía: si toco su manto, seré salva, seré sana. Si yo toco el manto de Jesús, esta enfermedad va a desaparecer. Con tan solamente haber oído de Jesús. Así es que Dios quiere que nosotros creamos. Por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hay necesidad de ver para creer en el Señor Jesucristo. No hay necesidad de que Dios se glorifique en esto para que yo crea. No hay necesidad de que yo le ponga un reto al Señor y le diga: si tú me haces esto, entonces yo voy a creer en ti, como si fuera el Señor que a mí me necesitara. Oh, amados hermanos, ya para nosotros y amigos, es mucho lo que el Señor Jesucristo ha hecho para quererle, para amarle, para buscarle, para servirle con todo nuestro corazón. Él murió en la cruz del Calvario, y esto no es oculto para nadie. El mundo entero lo sabe, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por el mundo entero, por todos aquellos que quieran creer en Él, puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Su palabra dice que el Señor le dijo: vete en paz y queda sana. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Recuérdense que Jesús iba para la casa de Jairo. Recuérdense que Jairo vino a llamarlo, y Jairo le dijo que si alivio y ponía sus manos sobre la niña viviría. Y yendo el Señor en el camino, al detenerse para hablar con la mujer que había sido sanada del flujo de sangre, mientras aún él hablaba, dice la palabra del Señor, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Cualquiera se da la vuelta y se va. ¿Para qué lo molestas? Ya no hay necesidad que le ruegues. Ya no hay necesidad de que estés esperando un milagro. Tu hija ha muerto. Cualquiera dice: bueno, Jesús, gracias por acompañarme, pero te tardaste mucho y ya escuchaste, mi hija ya murió. Si te hubieras apurado un poquito más y no te hubieras detenido a hablar tal vez con la mujer esta de flujo de sangre, que en verdad yo fui el que te fui a llamar para que vinieras a mi casa, como siempre lo hace el hombre, siempre culpando a Dios. Siempre es fácil darse la vuelta cuando ve que no va a recibir nada. Ya esta niña ya estaba muerta. Ya le habían venido a decir: ya no molestes más al maestro. ¿Para qué lo molestas? Sí, ya tu hija murió. Pero Jesús, al oír esto, Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Pudo creer Jairo? Pudo creer Jairo. Porque Jairo, en vez de salir corriendo y dejar al Señor y irse corriendo a ver que su hija había muerto, él continuó al paso del Señor. Porque el Señor solamente le dijo: no temas, cree solamente. A lo mejor cualquiera le hubiese dicho al Señor: pero creer que es, Señor, no temer que es, Señor. Si ya mi hija está muerta, ¿qué más puede suceder, Señor? Ya no hay nada que hacer. ¿Cómo me dices tú que no tema? ¿Cómo me dices que crea?
que crea que, Señor, si mi hija ya está muerta. Hay gente que cree que porque está pasando dolor en su vida tiene el derecho de ser grosera, que tiene derecho de aún contender con Dios, de ser una persona malcriada. Este hombre le habían dado una noticia que su hija había muerto, y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Jairo creyó que Jesús podía ir aún más allá de la muerte, que Jesús tenía poder. Jairo lo pudo creer, la mujer de flujo lo pudo creer, pero la pregunta hoy en día es: ¿y tú lo has creído? ¿Lo has creído de corazón? ¿Crees verdaderamente? Cuando clamas a Dios, ¿esperas tu respuesta? ¿O pones en duda su misericordia, su poder, su bondad, su compasión? Así es como Jesús quiere que creamos, con todo nuestro corazón. Y ahí es donde Dios se glorifica. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ya ahí el Señor ya no permitió que le siguiese nadie más. Todos estos mirones ya que se hagan a un lado, pues solamente era para darnos a nosotros el mensaje. Ya no permitió que le siguiera nadie más, y el Señor permitió nada más que le siguiera el apóstol Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué cree que hicieron? ¿Se regocijaron por oír estas palabras del Señor? Dijeron: oh, si Jesús dice que duerme, porque la va a despertar. ¿Cree que ellos estaban aún llorando? Pero mire cómo se convirtieron de un llanto a otra cosa, porque al oír esto, dice la palabra del Señor en el versículo 40, cuando el Señor Jesucristo les dijo que la niña no estaba muerta sino dormía, dice el versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Oiga, todos aquellos que estaban haciendo alboroto, que estaban llorando, al escuchar al Señor Jesús, ellos estaban viendo con sus ojos al Señor Jesús. Ellos estaban escuchando directamente la voz del Señor Jesús, que les estaba diciendo: la niña no está muerta, la niña duerme. Si Jesús lo dice, yo lo creo. Es Jesús el que está hablando. Es el Dios Todopoderoso el que está hablando. Es Jesús que dice que la niña duerme. Pero ¿qué hicieron los que estaban llorando? Comenzaron a burlarse de él. Mire qué malo es el corazón del hombre. ¿Cómo puede ser que puedas cambiar tan drásticamente cuando se llore porque estás quebrantado? ¿Y quién que esté quebrantado tiene el ánimo como para hacerle burla a una persona? Bueno, ellos se comenzaron a burlar del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y como ellos se comenzaron a burlar del Señor, ¿usted cree que el Señor les dijo: bueno, para que no se burlen más de mí, vengan, les voy a enseñar, voy a ir a resucitar la niña para que ustedes vean? No. Dios no es ni amigo de los incrédulos, mucho menos que va a ser su Dios. Dios no va a obrar en medio de la incredulidad. Dios los sacó, los echó fuera, no permitió que vieran, pues eran incrédulos.
pues en vez de creer, en vez de alabar a Dios, en vez de tomar ánimo, en vez de regocijarse, comenzaron a burlarse del Señor. Entonces, viendo el Señor que se burlaban de él, dice que tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, nada más a los 3 discípulos que el Señor había escogido. Dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya, gloria a Dios santo. Oh, rabasa la vacía, aleluya. Alabado sea Elohim, tu Shahasalai, tu santo nombre, Padre eterno, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Niña, a ti te digo, levántate. Era la voz del Altísimo que le estaba hablando a un cuerpo muerto, que para él estaba dormido, porque los dormidos se pueden despertar. Para él sencillamente estaba dormida la niña, y se burlaron de él. Mas él tenía y sigue teniendo el poder de levantar aún a los muertos. Nada más tomó a su padre, a la madre de la niña, a sus discípulos que había escogido para entrar con él, entró donde la niña estaba y fue y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Pues él mandó mucho que nadie lo supiese, porque Dios no quiere que tú creas por lo que ves. Él quiere que tú creas por lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Su nombre es grande. Su nombre es sobre todo nombre. Y solamente invocar el nombre de Jesús es suficiente para que legiones de demonios huyan. Es suficiente para que el milagro suceda. Pero no solamente es pronunciarlo, es creer y saber a quién es que estás pronunciando. ¿Cuál es el poder de nuestro Señor Jesucristo? Y qué tan fiel y verdadera es su palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando te acerques a Jesús, acércate creyendo en Él, porque es de la única forma que le puedes agradar. No te acerques dudando, porque el que duda nada recibe. Los que reciben son los que verdaderamente creen en el Señor, que cuando van al Señor, ellos saben que a traer su bendición van. Cuando se acercan a Jesús, ellos saben que van a recibir, por lo cual van acercándose y clamando al Señor Jesucristo sin tener ninguna duda, porque sabemos al Dios nuestro, a quien servimos, a quien adoramos, a quien glorificamos, en quien creemos. Por lo tal, quien se acerque dudando, nada recibirá. Dios no se va a glorificar en los que dudan de Él. Dios se va a glorificar en los que creen y confían en Él. Y para confiar y creer en Él, ¿qué tanto más necesitamos saber? ¿Qué tanto más necesitamos escuchar? ¿Qué tanto más necesitamos ver? ¿Qué tanto tiene que hacer Jesús para que nosotros creamos en Él? A Jairo se le dijo, tu hija ya está muerta. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. Jairo se quedó quieto, continuó con el Señor. La niña resucitó. A la mujer
dice que cuando ella oyó de Jesús, corrió a buscarlo. No le mandó recado, no mandó a otra persona. Fue ella misma a buscar a Jesús. No le importó si se sentía débil. No le importó si se veía a lo mejor de mal color por tanta sangre que había perdido. Eran 12 años de flujo de sangre. No le importó si la iban a ver mal. No le importó la multitud que tenía que cruzar. Cuánto iba a tener que pelear. Que a lo mejor la iban a empujar y se iba a caer. Tenía que levantarse y volver a buscar, a pelear por llegar hasta donde Jesús estaba. Porque ella sabía que si solamente tocaba el manto de Jesús, ella sería sana. Ella luchó. Ella hizo a un lado todos los obstáculos. Los 12 años no le quitaron la fuerza a ella como para tener la fe que Jesús podía sanarla. 12 años de andar en doctores. No dijo, son 12 años de andar en doctores, ya por mí nada se puede hacer. No, solamente escuchó de Jesús y corrió a buscar a Jesús. Y llevaba una fe tan viva que decía dentro de sí: si solamente tocaré su manto, seré sana. Si solamente tocaré su manto, seré sana. Si nosotros llegáramos hacia el Señor, si nosotros llegáramos hacia el Señor, solamente doblaré mi rodilla, clamaré en su nombre, y yo sé que Él me va a socorrer, yo sé que Él me va a liberar, yo sé que Él será propicio, porque Él ha dicho: yo estoy contigo, no te desampararé, siempre te ayudaré. Cuanto más necesitamos escucharlo, cuanto más necesitamos escuchar de Jesús para poder creer en Él. Hermana, pero yo aquí voy a la par de Jesús. Sí, pero vas como iba la multitud. Como iba la multitud. Y tienes que llegar a Jesús como la mujer de flujo de sangre, que sabía que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella sanaría. Así es como debe de buscar a Jesús. Yo espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de su corazón y pueda meditar en ella. ¿Qué más se nos tiene que predicar acerca de Jesús para creer en Él? ¿Por qué no corremos a Él? Lo que buscas fuera de Jesús, nadie te lo puede dar, solamente Jesús. Él tiene el poder. Lo que a lo mejor has estado buscando por años, como la mujer de flujo de sangre, estuvo buscando su sanidad por 12 años, diferentes doctores, había gastado todo ya lo que tenía, pero no lo había encontrado. A lo mejor tú estés buscando algo en el lugar equivocado. A lo mejor tengas años de estarlo buscando y nada has encontrado. A lo mejor nada más se está pasando tu vida. A lo mejor nada más lo que vas logrando es obtener más años, pero no has encontrado lo que buscas. Pero si lo buscas en Jesús, Él tiene todo lo que tú puedes necesitar. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Pero es necesario venir a Él confiados, creyendo que lo que buscamos en Él, el Señor lo entregará a nosotros. Y lo entregará nada más no porque llegaste ahí como uno más de la multitud, sino porque verdaderamente creíste en Él. Y el que cree en Él le sirve. El que cree en Él le honra. El que cree en Él le ama. Y el que le ama guarda sus mandamientos. Amados hermanos y amigos, que la palabra del Señor Jesucristo se quede con cada uno de vosotros y usted permita que esa palabra dé fruto. Póngala por obra, póngala por obra. Busque a Jesús, clame en fe,
crea, luche, así como esa mujer luchó por llegar a Jesús. ¿Usted cree que si una multitud iba alrededor de Jesús y le iban hasta apretando al Señor, usted cree que fue fácil para esa mujer llegar a tocar el manto de Jesús? Con seguridad no lo fue. Yo no sé cuál puede ser el obstáculo que esté frente a usted para llegar a Jesús, pero venza. Esa mujer pudo llegar a Jesús. Usted también puede llegar a Jesús. Todo es que usted crea y todo es que usted quiera. Acérquese a Jesús, porque todo lo que Jesús quiere hacer es hacernos bien a nuestras vidas. Yo espero en el nombre de Jesucristo que el Señor se glorifique en su vida como en mi vida, y que cada día nos acerquemos más y más a Él, y que no sea necesario que Dios haga obras en nuestras vidas para poder creer en Él. Ya ha hecho suficiente el Señor para creer en lo que Él nos ha ofrecido. El Señor nos ha ofrecido la vida eterna. Sigamos hasta adelante, como dice su palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, y regocijaos en el Señor, porque si el Señor nos permite la vida, seguiremos testificando, glorificando y alabando al Señor Jesucristo, y regresando con un nuevo mensaje conforme a su voluntad. Por ahora solamente les digo hasta la próxima.